Hablamos, si le parece, Paula, de lo que está pasando con el Comité del Paro, porque hasta ayer habíamos hablado de 13 puntos que se estaban discutiendo en la mesa y ahora parece que esos 13 puntos derivan en por lo menos 104 puntos más. Sí, señor, nos habíamos quedado en que la discusión inicial por las cuales no avanzaban estos diálogos era justamente eso, que la mesa se llamaba mesa de diálogos y el Comité del Paro quería que se llamara mesa de negociación. Esa discusión sigue porque todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre cómo se va a llamar la mesa, pero más allá de eso, ya entregaron al gobierno lo que estaban pidiendo, pues de aclarar y desglosar esos 13 puntos, y esto se convirtió en 104 peticiones. Queremos entender un poquito más por qué hemos llegado hasta allá, y para eso pues tenemos en comunicación a esta hora con Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y quien hace parte de este Comité del Paro, que se sienta a hablar con el gobierno, así pues estas conversaciones no hayan avanzado mucho. Señor Orjuela, muy buenos días. Muy buenos días para usted y para toda la amable audiencia. Explíquenos, por favor, porque ya vamos en 104 puntos dentro de esas peticiones que ustedes le hacen al gobierno. ¿Esto no es ella como querer cogobernar? Son 13 ejes temáticos. Nunca hablamos de 13 puntos, sino 13 ejes temáticos. Esos 13 ejes temáticos llevan insertado una serie de temas, discutiblemente, pero la mayoría de esos temas van a corresponder a los acuerdos que hay incumplidos, algunos del anterior gobierno, otros de este gobierno, y que indiscutiblemente van a tener que ubicarse en las mesas que se van a generar con los mismos actores de los acuerdos incumplidos. Puedo dar un ejemplo, pueden aparecer ahí varios temas que tienen que ver con la educación de los asuntos acordados entre el gobierno y FECODE. Al sentarse en FECODE y el gobierno a hablar de esos temas que forman parte de los acuerdos, ahí pasan toda una serie de puntos. Igualmente, en el acuerdo estatal van a aparecer una serie de los 104 puntos, en la mesa de salud van a aparecer temas de esos 104 puntos, de tal manera que al pasar esos temas, al revisar esos temas, muchos son acuerdos incumplidos, la lista, que será lo que tenemos que hacer si el gobierno se aviene a hacer un proceso de negociación, la lista de temas específicos que quedan para la discusión, porque pueden ser temas nuevos, porque pueden ser temas profundos, como en algún momento se pueda pensar, esa es una lista muchísimo más corta. Pero doctor Orjuela, cuando uno revisa la lista de temas se encuentra asuntos como, por ejemplo, la liberación de todos los presos políticos, asuntos como la renegociación de todos los tratados de libre comercio, trasladar todas las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales que son conocidas por la Justicia Penal Militar a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía, eliminar la tercerización laboral e intermediación de entidades privadas. En fin, esto es un programa de cogobierno cuando finalmente el Comité de Paro no ganó las elecciones presidenciales. Bueno, nosotros no estamos hablando ni de quién ganó las elecciones, pero sí estamos hablando de problemas de los colombianos. Aquí hay dos cosas que yo he venido repitiendo muy constantemente. Si no se entiende que en el país hay otra opinión, que esa opinión se ha expresado y que expresa múltiples problemas, pues uno puede asumir de que lo que se está intentando es ejercer la dirección del Estado. La tercerización, voy a decirle una cosa, la OIT no pretende suplantar al Estado colombiano cuando le dice que debe eliminar la tercerización. Eso es un asunto, todos los temas laborales vienen, que están metidos ahí vienen, o de la OIT, o producto de los acuerdos comerciales en sus cláusulas laborales, vienen de acuerdos internacionales que tiene el gobierno comprometidos y que nosotros los hemos extraído para que formen parte de la discusión. Es un problema de ver si existe una problemática planteada entre los colombianos, el gobierno y el modelo. La revisión de los tratados de libre comercio, voy a decirle una cosa muy sencilla. Trump encontró que los acuerdos de libre comercio lo que tenían no le eran favorables a los Estados Unidos y le dijo a Canadá y a México, vamos a renegociar eso. Lo que nosotros estamos planteando en la renegociación de los tratados de libre comercio es un tema viejísimo que está de debate en el país porque se tienen todos los elementos para demostrar que eso no le ha servido al país. Mire que no estamos planteando que se eliminen, estamos planteando que se revisen para mirar en qué están afectando a la agricultura, a la economía, a la política arancelaria. No es nada extraño porque son temas que han estado en el debate. Pero doctor Orjuela, cuando ustedes meten 104 puntos, incluso están pidiendo un nuevo censo,
Cuando ustedes hacen toda esa lista de solicitudes, ¿no torpedean un poco las 13 iniciativas iniciales de la mesa y hacen que la mesa se estanque o por lo menos que se extienda en el tiempo, quién sabe, durante cuántos meses o hasta años? No, mira, yo creo que lo del tiempo tiene una connotación. Si de verdad nos sentamos, muchísimos sectores de la sociedad, a mirar los problemas que tiene el país, los problemas que tienen los colombianos, y asumimos una actitud de tratar de darle salida, lo del tiempo es lo de menos. A nosotros no nos preocupa no nos preocupa, dijéramoslo en general, lo que tiene que ver con el tiempo. Y lo demás es que si el gobierno se aviene a que vamos a abrir esos procesos de negociación, los procesos de búsqueda de acuerdos, ya en la mesa es donde usted mira qué va, qué no va, qué puede ir, qué no puede ir, qué interpretación tiene el gobierno del punto o el tema, qué interpretación podemos tener nosotros también sobre el tema. Y vuelvo y le repito, muchísimos de esos 104 temas van a parar inmediatamente a mesas, a acuerdos que están escritos incumplidos, y que es recogerlos en una mesa temática con el actor. Por ejemplo, vamos a hablar de los acuerdos incumplidos con los estudiantes. Entonces, bueno, el gobierno se sentará con UNES y con ACRES, y de esos 104 puntos, cuáles corresponden a acuerdos incumplidos con ACRES, y los abordan. Aunque aparece una lista extensa de temas, realmente muchos temas de esos están insertos en acuerdos escritos que existen entre el anterior gobierno y los actores, o este gobierno y esos actores. Pero la verdad, señor Orjuela, y sobre eso sí hay que insistir, es que hay unas peticiones que hacen ustedes que llaman mucho la atención. Entre muchas de ellas, bueno, aquella que dice que exigen ustedes o quieren ustedes la libertad inmediata de los presos políticos, como si Colombia fuera una dictadura, que claramente no lo es. Pero mire, están ustedes pidiendo que no se apruebe la reforma tributaria, y todo parecería indicar que esa reforma tributaria sí se va a aprobar. Si eso pasa, ¿ustedes qué piensan hacer? Bueno, esa reforma va a tener efectos en sectores de la población. Es una discusión que tiene que abrirse, porque es real, es concreta. No somos el comité de paro no es el que está opinando solo sobre la reforma tributaria. Yo creo que ustedes debieron haber dado en algún momento la noticia de que cerca de 70 economistas y políticos prestigiosos del país le han dicho al gobierno, eso es muy inconveniente. Entonces, eso va a tener efectos sobre la población, y habrá que hablarse de cómo resolver esos efectos, muchísimos de ellos gravísimos, inclusive para la política fiscal del país. Ahí nos vamos a encontrar las dos posiciones, la posición que tiene el gobierno de que cree que eso es para la prosperidad, y los que creemos que esa reforma no le aporta nada a la prosperidad. Son dos puntos de vista distintos, y si no existiesen esas opiniones distintas, pues no estaríamos en todo este debate y en todas estas movilizaciones. Doctor Orjuela, hay un punto que quisiera hablar con usted. ¿Por qué quieren replantear y modificar la doctrina militar y la política de seguridad y defensa? Bueno, yo creo que eso involucra todo el debate que tiene que ver con el SMAT. Entonces, sobre el SMAT, el punto inicial habla del SMAT y habla del tema de depuración de la policía. En lo de la policía, todo el mundo conocemos los escándalos que han aparecido, a veces esporádicamente, a veces muy seguidamente, de asuntos que se presentan en la policía, escándalos que se presentan en el ejército, quién controla todo eso, y el debate sobre el SMAT. Yo el debate sobre el SMAT quiero hacer una advertencia. La crítica al SMAT no es una crítica aquí interna. Hay serios reparos a la política del SMAT desde afuera, desde organismos internacionales, en documentos firmados por el gobierno, inclusive desde algunos de los comités de la Organización de Cooperación al Desarrollo Económico, un documento que tiene firmado el gobierno de mayo del año pasado con Canadá, desde la misma Comisión de Derechos Humanos de la OIT, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que queremos es que eso se vuelva un debate público, lo que está viendo el país y lo que se está viendo desde afuera alrededor del accionar del SMAT. ¿Les suena a ustedes, señor Orjuela, la propuesta metodológica que ha hecho ahora el gobierno después de conocer pues, los 13 puntos que desglosados se vuelven 104, que dice que van a dividir entonces la mesa en diferentes mesas, 7 para ser más exactos, por sectores? ¿A ustedes esa propuesta les gusta, les suena? La metodología es algo que se tiene que estudiar cuando usted abre una mesa. El gobierno ha dicho 7 mesas temáticas.
Eso puede sonar y no puede sonar. De pronto encontramos que son 10. Eso se facilita cuando usted se sienta y abre el proceso, que es lo que le estamos diciendo al gobierno. Bueno, ya tiene los temas, ya tiene los puntos, ¿sí? Mírele, búsquele todas sus interpretaciones, nosotros ya las tenemos, pero sentémonos. Creo que ahora lo más difícil es sentarnos, definir cuántas mesas. Mire, la negociación estatal es una negociación muy, muy compleja, es una negociación, por ejemplo, para 1.200.000 trabajadores. Ahí acordamos un tema metodológico, es que es una mesa central y unas mesas sectoriales. Ese es el ejemplo más práctico que tenemos de alguna manera, y es el que el gobierno creo que trata de asumir, y nosotros no vemos eso con malos ojos. Doctor Orjuela, ¿ustedes están preparados para que en algunos puntos, muchos tal vez, el gobierno les diga no se puede? Claro, eso es así. Usted siempre que se sienta, si usted se encuentra con un amigo a armar una sociedad y se sientan y empiezan a diseñar, van a encontrar puntos donde usted le dice a su socio, no, yo no voy con eso. Y el socio le dijo, hombre, y de pronto ese socio te convence que sí es bueno que vayas con eso. Ese es un tema eso solo se discierne totalmente cuando usted está sentado mirando todos los temas, todos los objetivos, mirando las interpretaciones que cada uno tiene y mirar cada cual va a decir hasta dónde puede llegar, y eso es lícito, eso es válido. Señor Orjuela, sobre esa pregunta que le hacía Giovanni, solamente para claridad de la opinión pública, ¿esos 104 puntos son peticiones o son exigencias? Esos 104 temas que están insertos en los ejes son temas para la discusión con el gobierno. Hay temas que indiscutiblemente el gobierno tiene que decir, simplemente es cómo los va a cumplir, porque ya son compromisos. Por eso les digo, no lo miren como una cosa exagerada, porque la mayoría de esos temas están en documentos ya firmados por los gobiernos y que son de cumplimiento, y que lo que se tiene que definir es cómo se cumplan. Otros temas todos son temas para la formulación y la discusión con el gobierno nacional. Cada cual miraremos qué es, hasta dónde y cómo. Doctor Orjuela, ¿qué porcentaje de esos 104 puntos ya son acuerdos en los que el gobierno está incumpliendo? Porque ese es un tema clave. Elevadísimo, por eso estoy señalando que por lo menos el 60% son temas que tienen que ver con el cumplimiento de acuerdos. Que ya están estipulados, no necesariamente Sí. por este gobierno, sino por gobiernos anteriores. Acuerdos, la mayoría firmados por el gobierno Santos y otros firmados por el gobierno Duque. Pues doctor Diógenes Orjuela, gracias por estar con nosotros y hablar de cómo va la mesa de paro. Se vuelven a encontrar el próximo viernes, ¿no? Depende de con qué criterio nos llame el gobierno. Si es para decir que conversemos de los temas, no vamos a ir. Si dice establezcamos el modus operandi de la negociación, iremos. Y mientras tanto, ¿seguirán en paro? Las cosas continúan. Nosotros el 30 y 31 de enero tenemos reunión nacional de todos los comités nacionales de paro, de todas las organizaciones que hemos tenido que hacer con este ejercicio, para decidir qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora en Red Más. Que tengan un feliz día. Un abrazo para todos, igualmente.